Demarraje, la medalla de oro en el Mundial de ACUP Radio, donde encuentras toda la actualidad ciclista con la mejor grupeta. Hablamos con uno de nuestros compañeros que ha estado en el Tour de Francia, nos va a contar un poquito, bueno, pues cómo ha sido la experiencia en este Tour afectado y bueno, pues en todo momento marcado por el virus. También nos va a dar un poco de luz sobre lo que será la vuelta y por supuesto también le preguntaremos por el Giro de Italia. Nacho Lavarga de Marca, muy buenas. Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de hablar contigo. ¿Cómo ha sido diferente? ¿Cómo ha sido de rara, iba a decir entre comillas, pero yo creo que quito las comillas? Un Tour de Francia que bueno, pues lo hemos visto por la tele que ha sido raro y que ha habido muchas limitaciones. ¿Cómo ha sido para vosotros, para la prensa? Pues sí, la verdad que ha sido bastante extraño en todos los sentidos. Me acuerdo que un día nos lo decía Alejandro Valverde, ¿no? Que le preguntábamos por su rendimiento y dice, pero mira, si estoy hablando aquí, estamos hablando con mascarillas puestas, y es que todo lo que pasa este año va a ser rarísimo, ¿no? Y es verdad, al final para la prensa es verdad que ha sido muy complicado porque pues ha habido una reducción, creo que ha sido un 60% en cuanto a los periodistas que han cubierto el Tour. Nosotros no teníamos acceso, por ejemplo, todos los días a los ciclistas, no podíamos entrar al control de firmas o a la meta, salvo un día a la semana, porque teníamos un peto que era lo que te permitía entrar para 6-7 periodistas españoles que éramos, más allá de las radios. Eso no podía ser, lógicamente, a los hoteles de los corredores, ni ha sido todo digital, ¿no? Ni ruedas de prensa presenciales, ha sido todo a través del móvil, salvo pues esos pequeños encuentros en el control de firmas, ¿no? Que tampoco eran muy espléndidos, porque al final había una valla que hacía la distancia de 1 metro de seguridad, estábamos tanto el ciclista como el periodista con la mascarilla puesta, había mucho ruido, lógicamente, con el tema del speaker, la gente y demás, tenías que tener una alcachofa o un palo selfie para poder hablar con el corredor o que se grabara bien la conversación, y entonces en esas circunstancias pues tampoco puedes tener una conversación, una entrevista muy muy profunda, ¿no? Y bueno, ha sido en sentido bastante extraño. Es verdad que los jefes de prensa yo creo que han trabajado muy bien, mejor que nunca, porque han tenido todo bastante organizado, más o menos han cumplido con nuestras peticiones, ha habido zooms para hacer ruedas de prensa con los corredores. Yo creo que en ese sentido sí que ha estado más organizado, pero bueno, ha sido extraño, ha sido complicado, pero lo importante es que se ha podido realizar y lo hemos terminado. Nos hablabas de ese peto de prensa para los periodistas. En otros deportes, no quiero hacer la comparación, pero en otros deportes quizás sí que hay un poco más la rivalidad, ¿no?, entre diferentes medios. En el ciclismo yo creo que por aquello de convivir 3 semanas todos juntos, esa rivalidad es menor, e incluso imagino que en un año como este quizás haya sido más importante, sobre todo en Francia, el apoyo entre los diferentes medios españoles. Pues sí, porque al final es verdad que, hombre, que sigue habiendo rivalidad en el sentido de que tú intentas siempre sacar mejor contenido que tu compañero, ¿no? Porque a eso te debes, no porque tengas una mala relación con él, sino todo lo contrario, que nos llevamos bastante bien entre todos nosotros, sino porque lógicamente al final en tu periódico te exigen o sea, te piden que des tú antes esa entrevista o esa noticia o ese fichaje o lo que sea, ¿no? O que hagas el contenido mejor. Pero sí, ha habido mucha cordialidad. De hecho, pues hemos compartido coches, que es algo que no está visto, ¿no? Antes tenías casi que esconderte del periodista rival, entre comillas, para que no te viese que vas a hacer una entrevista con no sé quién, y ahora pues hemos compartido planes, petos a todo el mundo. Al final le pedías el peto, oye, déjamelo porque yo mañana queda como Valverde. Entonces, claro, al final pues te lo dejaba precisamente por eso, ¿no? Para no fastidiarte ya que habías quedado tú con él. Y en ese sentido ha habido muy muy buena relación y ha ido todo bastante bien. Y al final lo que tú dices son 3 semanas, es mucho tiempo, y de eso pues al final acaba muy bien o muy mal. Acabas o siendo muy amigos o algo ratos, pero bueno, en este caso ha ido todo muy bien. Sí, se suele decir que esto es como una gran familia, ¿no? Que va rodando y al final, pues, como todas las familias, ¿no? O lo que dices tú, acabas muy mal o muy bien, pero bueno, pues al final el convivir, ¿no? Y al final el ciclismo tiene quizás
ese toque de especial. En lo deportivo, no sé qué nota le darás tú al Tour, sobre todo, como digo, habiéndolo visto desde dentro, no sé qué destacarás del Tour. Bueno, sé que hay algo que destacas, la crono de Pogačar. No. Sí, no, a ver, es verdad que la mayor parte del Tour ha sido más aburrido de lo que estábamos previsto. Y al final ahí sí que hablabas con la gente y tal, intentando buscar explicación, por así decirlo, porque no había ataques o porque decían que iba muy rápido, pero luego realmente tampoco, no había cosas que no se entendían del todo, como el día que se fue Lutsenko y seguía haciendo tiempo respecto al grupo, ¿no? Pero bueno, es verdad que todos incidían en eso, que ha sido un año raro, que los entrenamientos han sido raros, que algunos ciclistas de algunos países han podido salir a entrenar antes que otros, que ha habido diferencias y había mucho miedo a perderlo todo, ¿no? Porque en el Dauphiné hubo muchas explosiones, también aquí en el Tour desde el principio pues hubo algunas y había muchísimo miedo a perderlo todo, ¿no? A tener un mal día, a forzarte un poco más y perder todas las opciones que tenía. Y luego la gente sabía que en los Alpes y en esa crono iba a ser súper decisivo y también estaban de alguna manera guardando fuerza. Y luego hay que recordar que el Jumbo-Visma pues imponía mucho y estuvo gobernando la carrera durante todas estas semanas y lo hemos visto otros años con Sky, ¿no? Que cuando hay un equipo así tan fuerte pues no se puede hacer gran cosa. Entonces yo creo que fueron todo este cúmulo de factores, nos lo contaba Machino otro día, por ejemplo, en Marca, dice, si es que Pogačar tenía fuerzas para atacar, pero es que había que saber dónde atacar, porque si lo haces en un momento que no te toca, pues pierdes todas las opciones, ¿no? También le decían Enric Mas y Valverde que era inmolarse, pues todo esto que nos resultaba tan extraño, pues yo creo que ahora cobra un poquito de sentido. Y lógicamente con ese final tan brutal, con la crono de Pogačar, yo creo que a todos se nos ha quedado un sabor de boca bueno, ¿no? de este Tour y estamos contentos con lo que ha ocurrido y al final te quedas con eso. Pero bueno, haciendo un análisis más en frío, pues sí que se te queda la sensación de que durante gran parte de la Gran Boucle pues fue el entretenimiento fue algo pobre. Sí, fíjate, yo más que lo hemos hablado nosotros también, ¿no? Durante el Tour, más que los favoritos, yo lo achaco un poquito a los equipos de un poco de segunda fila, ¿no? Sobre todo los invitados, esa falta de combatividad. Y yo al final también, ¿no? Hablamos y tratamos de ver de por qué viene o por qué esa falta de combatividad. Y no sé, yo al final llego a la conclusión, lógicamente es una opinión personal, de que es un poquito, por así decirlo, el Tour víctima de su propio éxito, por así decirlo, ¿no? Los equipos que van invitados son equipos de la segunda categoría, pero equipos grandes. Con todos los respetos a Burgos, a Caja Rural, a Murias, que son los tres españoles que vinieron el año pasado a la Vuelta, se tienen que ganar un poquito más las habichuelas y dar esa pelea que en el Tour quizás los equipos de segunda categoría, que son los grandes, como decíamos, no necesitan tanto esa visibilidad. Y quizás, ya digo, es una opinión personal, que venga por ahí esa falta de combatividad de equipos que les podíamos haber exigido que nos darían un poquito más de pimienta en algunas etapas. Sí, yo suscribo debajo de cada palabra lo que dices y creo que es así, ¿no? Lo vemos en el Giro con equipos locales, lo vemos en la Vuelta con el Burgos, con Caja Rural, que siempre dan pues ese toque de color porque lo necesitan, ¿no? Necesitan meterse en la escapada, necesitan dar guerra para dejarse ver, necesitan ser protagonistas para poder ganarse la invitación para el año que viene y eso yo creo que es muy, 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 muy positivo y en el Tour no ocurra, ¿no? También en el Tour todo el mundo va como con un gran líder, todo el mundo tiene opciones de casi de pelear la general, todo el mundo tiene mucho que defender porque al final esto lo explicaba muy bien Carlos Barra en Radio Marca, le preguntaba, ¿no? Pero ¿por qué un corredor se obsesiona con ser octavo en el Tour? Es que ser octavo no te recuerda a nadie. Pero al final los ciclistas también son egoístas y luego en su contrato ellos negocian las aspiraciones. Oye, yo he sido octavo o he sido sexto y puedo pelear por entrar en el podio del Tour, ¿no? Entonces, claro, y si hacen un ataque o lo que sea, o no acaban en ese top 10, pues se quitan de esa posibilidad de poder aspirar a un buen contrato, ¿no? No es tanto cuestión de que a los equipos les fascine tener un sexto puesto, un séptimo, sino más ambición, digamos, de los corredores porque saben que con un cuarto puesto, un quinto, un sexto, un séptimo, pues siempre tienes la posibilidad de buscar un contrato o de vender ese deseo y esa ambición y esa posibilidad de pelear por el podio en una gran vuelta o decir que eres un hombre de generales.
Sí, no, y yo creo que un poco el ejemplo lo tenemos en Adam Yates, que según comentaba al inicio, iba por etapas y se ve con el amarillo, se ve la general y al final acabó peleando por la general. Antes de Claro. preguntarte por el Giro, de ir de Francia a Italia directamente, me voy a saltar a los Emiratos, porque creo que en el UAE Tour, perdón, te pilló allí la cancelación de la carrera y todo lo que ocurrió. Incluso yo creo que, si no me equivoco, te tocó estar allí confinado en el hotel durante algunos días. Además, carrera organizada también por RCS. ¿Cómo fue aquellos primeros días de que no sabíamos lo que se nos avecinaba encima? Sí, pues la verdad que lo vivimos con mucha incertidumbre, ¿no? Porque estaba el tema del coronavirus, pero era algo como muy lejano, que solo ocurría en Wuhan, y que estaba llegando a Italia, ¿no? Yo me acuerdo que esos primeros días del UAE Tour, que estábamos con todos los italianos, ¿no? Porque la organización, al ser de RCS, eran italianos, les preguntábamos, oye, joder, ¿qué pasa en Italia y tal? Y decían, bueno, de momento las islas son pequeñas, no debe ser muy peligroso, y luego ya pues en los últimos días se fue complicando, ¿no? Y cuando ocurrió eso, después de la etapa de Gibraltar, pues nada, terminaron la carrera antes de lo previsto, y a eso pues fue bastante shock, ¿no? Fue un reto también profesional, periodístico, que te toque, pues eso, casi fuimos pioneros en todo este tema de la pandemia, de que se suspende una carrera donde además estaba Chris Froome, que era su regreso a la competición, donde estaba Valverde, donde había corredores muy importantes, ¿no? Disputando esa carrera, pues fue una cosa bastante complicada, pero bueno, un reto. Nosotros sí que nos encerraron dentro de un hotel, no podíamos salir de la habitación, pues eso crea angustia. Por ejemplo, el día que nos dicen, o sea, nos enteramos de la siguiente manera. Habíamos llegado al hotel de Abu Dhabi porque habíamos dormido en las noches anteriores en Dubái, y nos han mandado un correo, ¿no? Diciendo que no bajásemos a cenar, que no saliésemos de la habitación, que ya nos informaría. Entonces, claro, no sabes exactamente qué pasa, no sabes si es que es el coronavirus, hay un atentado, o sea, no sabes nada de lo que ocurre, ¿no? De hecho, yo me metía en las redes sociales, en las informaciones de Emiratos, a ver qué tal estaba el tema del coronavirus, y era súper incipiente. O sea, creo que ese día había ido como 1 o 2 casos en todo el país, no había más, ¿no? O sea, prácticamente no eran noticias. Y ya luego esa noche, pues nos lo dijeron como a las 7, 8, y esa noche, pues ya a las 11:30 o así, pues sí que nos contaron, ¿no? Que era porque había algún caso positivo sospechoso dentro del pelotón, que se paraba la carrera, que nos quedábamos ahí y que no saliésemos de la habitación. Y bueno, y luego fue un poco duro porque había mucha incertidumbre, porque tú estabas en la habitación, no podías salir, no tenías nada de información, no sabías nada. En principio leías los protocolos y te decían que tenías que estar 15 días en el país, luego que nos ibas a hacer las pruebas. Claro, yo por ejemplo el día de autos había entrevistado a Gaviria, que fue uno de los corredores que luego dio positivo. Pues ya te empiezas a pensar y a poner un poco nervioso, ¿no? A ver si me tienen que llevar al hospital, a ver qué grave es esto, a ver si me tengo que quedar aquí 15 días, que encima ya llevábamos, pues no sé si 5, 6, 7. O sea, al final pues hubo muchos nervios, pero bueno, dentro de lo malo y de todo lo que pasó, pues otra experiencia más, aprendimos, podemos volver más o menos pronto, creo que tan solo 1, 2 o 3 días más tarde de lo que estábamos previsto, y nada, y esos 5 o 6 días encerrado en el hotel, pues ya te digo, una experiencia más. Una experiencia más, pero todo lo que nos contabas, todo esto en un país totalmente diferente a Claro, España, lejos de España y claro. totalmente diferente a España. Sí, y luego un país pues un poco extraño, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque no estás en Europa, estás muy lejos. Yo, por ejemplo, llamamos a la embajada española, no teníamos mucha información, pues eso, hubo muchísima incertidumbre y muchas dudas, y no había prácticamente nada de información sobre nada, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente la gente se ponía nerviosa, y vivimos unos días de nervios y de mucha incertidumbre. Y al final encima te decían, no salgas de la habitación, no puedes ni bajar al comedor ni nada, simplemente nos traían una bolsita a la habitación y ya está, pero estate pendiente del móvil, ¿no? Es muy importante porque si os dicen para salir tenéis que bajar inmediatamente y tal. Entonces claro, tú imagínate que estar ahí tumbado y cada vez que te sonaba el WhatsApp, pues te volvías loco, ¿no? A mirar a ver qué era, que al final era un mensaje tonto de algún amigo, ¿no? Pero bueno, que sí que fue una situación extraña, pero mira, por suerte pues
se solucionó más o menos bien, hubo pocos infectados y pudieron salir bien de toda esa vorágine. Hablando ya del Giro, te voy a preguntar por el recorrido, brevemente por corredores, porque en el momento en el que estamos grabando la entrevista todavía no sabemos qué corredores 100% van a ir, ¿no? Esto es todo apretado del calendario, pues hace que los equipos duden. Pero te voy a empezar preguntando por las declaraciones que escuchamos de Mauro Begni, del director del Giro, que comentaba que él no iba a expulsar equipos, que si se daba algún positivo, bueno, pues lo que iba a hacer es hacer controles a diario y que no iba a expulsar a ningún equipo, que en este caso iba a ser un poquito diferente el protocolo al del Tour. Precisamente, con lo que viviste, aunque han pasado muchos días desde lo que nos contabas ahora del UAE Tour y ha pasado muchas cosas, no sé si con la experiencia que tienes de ese UAE Tour puedes leer un poquito más entre líneas de lo que comentaba Mauro Begni o crees, habiendo vivido el Tour, que es factible o que no habrá ningún problema visto cómo hemos pasado el Tour y que no ha habido positivos entre los ciclistas. Hombre, yo creo que va a ser así es un reto complicado. Es verdad que es muy importante que se haya podido terminar el Tour, que supuestamente, aparentemente, no ha habido positivos entre los corredores y que más o menos esa burbuja principal, la que llevan los ciclistas y algunos miembros del staff, pues parece que ha estado limpia, ¿no? Luego es verdad que en la burbuja paralela en la que estábamos, pues algunas personalidades de la organización, alguna parte de los equipos, los periodistas y demás, sí que ha sido un poco más sucia, entre comillas, pues porque teníamos contacto con la gente en las líneas de meta, en las salidas, en cuanto sales a cenar a una terraza y compañía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se está demostrando que las carreras se están pudiendo llevar a cabo. Creo que el Giro se va a poder llevar a cabo. Yo me acuerdo cuando le entrevisté a Mauro Begni unas semanas después de aquel UAE Tour, él me decía que hasta que no hubiese una vacuna no se iban a poder llevar a cabo carreras con normalidad, ¿no? Y en parte yo creo que tiene razón, entendiendo por normalidad pues lo que conocíamos hasta ahora, ¿no? Pero bueno, a ver si los equipos tienen suerte. También habrá que ver cómo es la legislación en Italia, porque aquí se regían por la francesa, recordemos. Al final hubo cierta polémica, ¿no? Al inicio del Tour, cuando se hablaba de que tenían que ser todos hombres de un mismo equipo para que dieran positivo para que el equipo se fuera. Los corredores pedían que solo fueran ciclistas, pero primero parecía que lo aceptaban, luego lo rechazaron, luego cambiaron esa norma y tenía que ser durante la misma semana. Entonces yo creo que esto es muy cambiante y dependerá también de las autoridades italianas, que Italia, aunque está bastante mejor que España, pues sigue teniendo una situación un poco delicada, y la organización, aunque está muy bien y para mí es la mejor carrera del mundo, pero es verdad que es un pelín más caótica que lo que se puede ver en el Tour, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que se pueda realizar, que no haya ningún problema, pero la alerta siempre va a estar ahí. Eso yo creo que va a estar ahí, que va a haber dudas, que va a haber tensión y esperemos que pueda terminar todo bien, pero vamos, sencillo no va a ser. Te pregunto en cuanto al recorrido, no sé qué te parece. Bueno, me has dicho que es la mejor carrera del mundo, el Giro. La última semana a mí me parece bestial. Es que el día que es totalmente llano son 250 kilómetros que les tienes que hacer, que jornada en transición para los hombres de la general, entre comillas. No sé si encima en un año tan raro la última semana va a marcar grandes diferencias, más de las que estamos acostumbrados. Yo del recorrido destaco esa última semana porque me parece bestial. Sí, yo también lo creo, y al final va a haber que esperar también qué ocurre con las grandes cimas, ¿no? Porque es en otra época del año, puede hacer frío, puede nevar. Ya hemos visto estos días imágenes, ¿no? de algunos colosos nevados, y quizá ahí se pueda cambiar o reestructurar algunas las etapas, que solo cambiaría todo, ¿no? Pero en ese sentido yo también soy bastante nostálgico, bastante romántico, por decirlo de alguna manera, y me encantan las etapas con puertos muy duros, con muchísimos metros de desnivel, etapas muy largas, porque creo que por ejemplo en esa etapa que decías, ¿no? De 200 y pico kilómetros, que es llana, aunque no ocurra nada, luego se produce un desgaste y una situación que luego se ve afectada en carrera, ¿no? Y luego en el Giro no ocurre lo que pasa en el Tour,
porque hay menos control por parte de los equipos, porque hay más ataques. Luego tenemos que tener en cuenta que Nibali, por ejemplo, es uno de los favoritos, pero no está en su mejor forma por tema de la edad, entonces también tendrá que correr de alguna manera más inteligente, más agresiva. Veremos a ver si está Richard Carapaz, ¿no?, después del tour que ha hecho. Entonces todavía hay muchas incógnitas, pero lo que decíamos, se va a correr de otra manera y yo creo que las diferencias van a ser mucho mayores por esos desniveles tan altos que hay en el Giro, por esa última semana tan exigente, y porque ya el mero hecho de que se corre de una forma diferente y que los actores principales no tienen nada que ver a los que han estado en el Tour, yo creo que vamos a ver una carrera más emocionante, mucho más divertida y mucho más exigente. Sí, y de hecho por eso te iba a comentar también, ya lo has comentado tú, las condiciones meteorológicas, yo estoy cruzando los dedos de las manos y de los pies, porque, porque se pueda celebrar y que no veamos recortadas esas etapas, porque son absolutamente bestiales. Es que es una última semana que es para verla, no se puede definir con palabras. Y para terminar, hacías referencia a los corredores. Como decía yo anteriormente, bueno, en el momento que estamos grabando la entrevista, no sabemos 100% qué corredores van a ir, pero aún así, no sé qué corredores tienes tú ahí puestos con una X para la general, Vale, pues sobre todo. en principio va a estar Nibali, ¿no?, que yo la verdad que sería el gran debuto de Vincenzo Nibali, es mi corredor preferido por esa forma que tiene de correr, ¿no?, por su calidad, pero sobre todo por su valentía, por su inteligencia, y yo creo que eso, que a pesar de que no está en su mejor momento o que no está en el momento álgido de su carrera, sigue siendo uno de los principales favoritos, y aunque no gane, seguro que estará en el podio, ¿no?, si no le pasa nada extraño. Luego vamos a tener a Kruijswijk, que ya casi gana un Giro si no fuese por aquel accidente que tuvo. Yo creo que va a ser uno de los hombres importantes para la general. Y de allí pues tenemos un Geraint Thomas que está en estado de gracia. Para mí probablemente sea otro de los grandes candidatos al triunfo. Es verdad que no tenemos ningún corredor español que yo creo que pueda estar ahí peleando por el triunfo, pero es que tenemos a Simon Yates, tenemos a Rafael Majka, tenemos a Jakob Fuglsang con una Astana súper fuerte, tenemos a probablemente a Alexander Blasov. Vamos, o sea, va a haber grandes nombres, ¿no? Para mí quizá el favorito pueda ser, como decíamos, Nibali o Fuglsang o Yates, pero bueno, va a haber grandes, como la carrera va a ser más abierta, seguro que aparece o emerge alguna sorpresa y nos lo pasamos bien. Muchas veces no suele pasar, sobre todo cuando viene un año tan raro, que nosotros nos dedicamos a hablar y a dar nombres y posibles favoritos, y llega y gana alguien que muy poca gente o casi nadie lo tenemos en las quinielas. Nacho Lavarga, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos cómo ha sido el tour, y esperamos vernos dentro de poquito en las carreteras y ya con una normalidad un poquito más cercana a lo que conocíamos anteriormente. Lo dicho, muchísimas gracias. Hasta luego. Nada, muchísimas gracias a ti. Un abrazo.